genere crecimiento. El enfoque principal o áreas temáticas de la OIT en cuanto a la igualdad de género coincide con los 4 objetivos estratégicos de la organización, es decir, promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear más empleo y Están oportunidades cansadísimos. para Acaban los de decir que retrasaron y la OIT por la de Metso a las 11. Yo le hablé a la Raquel, la presidenta, y no me ha mejorar respondido. la Le acaban de decir cobertura y la como, eficiencia de la le vamos a la protección presentación a social Metso, y pero la OIT fortalecer el diálogo no va social a ser y mucho. tripartismo. Pero Metso a las 11, la OIT a las 11 y Expone media, y dice a las 12. Patricia Roa, oficial de programación de la Organización Internacional del Bueno, Trabajo, chao. CONOSUR. Señora Patricia, Bueno, pues yo bienvenida. con la Paula La Fernández. estamos Porque yo, observando en este bueno, minuto. voy a ¿Nos quitar escucha la bien? Escucho perfectamente. Quizás hay que avisarle a Isidora que tiene su micrófono abierto. Creo Ok. que ahí ya lo apago. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a compartir una presentación que luego los organizadores podrán enviarles a sus correos porque tenemos poquito tiempo para tener algunas preguntas y este es un tema que requiere de bastante extensión, pero vamos a hacer un esfuerzo sumario para poder recibir algunas preguntas. En la siguiente lámina vamos a ver la foto de la adopción de este instrumento internacional. Es el convenio adoptado en el centenario de la OIT el 21 de junio de 2019. Es un convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que va acompañado de una recomendación y como verán fue un momento de mucha alegría y esta foto representa el acuerdo de trabajadores, empleadores y gobiernos en ese momento para la adopción del último convenio de la OIT. En la siguiente lámina vamos a ver que la diferencia entre convenio y recomendación, esto es bien importante para efectos del marco normativo nacional. El convenio es un tratado internacional vinculante que genera obligaciones para los estados que lo ratifiquen. Recordarán que el 8 de marzo de 2023 el Congreso Nacional ratificó el convenio 190, fue depositado en la OIT en junio de 2023 y un año después, este 12 de junio de 2024, va a entrar en vigencia y por lo tanto en plenitud las obligaciones que ha contraído el Estado de Chile. Y este convenio está acompañado de una recomendación y en cambio la recomendación proporciona orientaciones sobre la implementación del convenio, pero no es ratificable ni genera obligaciones, sino que es una guía para ayudar la mejor implementación de un convenio, en este caso el convenio 190. La siguiente, por favor. ¿Qué innovaciones hay en estos instrumentos? En primer lugar, el convenio y la recomendación son las primeras normas internacionales sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Esto es bien importante, sin perjuicio de las distintas legislaciones en nuestros países y en Chile también. El convenio es una norma innovadora y prospectiva que ha tomado en cuenta la naturaleza evolutiva del trabajo. Esto lo vamos a ver a propósito de, el concepto de violencia y violencia basada en género. Y por supuesto que considera todos los elementos subyacentes de la violencia y el acoso para hacer de este el instrumento más moderno de la OIT. Y estas normas marcan el inicio del siguiente centenario de la OIT. Esperamos de que efectivamente marquen una ruta donde este tipo de convenios con clara perspectiva de género y un mandato de inclusión sea la norma de los siguientes instrumentos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios fundamentales de este convenio? En primer lugar, respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Es un convenio puesto en positivo, lo que busca es generar acciones para garantizar este mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Por supuesto que habrán sanciones si ello no ocurre y la respectiva reparación.
Adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Me refería entonces al inicio de este tipo de instrumentos al interior de la OIT. Reconocer las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Esto es muy importante. Estos tres actores tienen un rol, pero claramente ese rol es diferenciado y complementario según sus propias atribuciones y competencias en relación a la naturaleza y alcance variable de sus responsabilidades. Todos estos actores son responsables, pero no de la misma manera. Respetar y promover y llevar a efecto los principios fundamentales en el trabajo y fomentar el trabajo decente. No habrá trabajo decente si no somos capaces de garantizar un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Es una condición fundamental. Y por supuesto, garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, incluyendo a las y los trabajadores, así como grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad que estén afectadas de manera desproporcionada por la violencia y el acoso. Y esto es un fenómeno que va cambiando. Hoy día podríamos decir que las mujeres tienen una mayor afectación, pero esto podría ser dinámico en el tiempo y en las distintas culturas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? En primer lugar, adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga las consideraciones de género. Creo que en la siguiente lámina vamos a ver una infografía que puede ser de mayor utilidad. La siguiente, por favor. Devolvámonos entonces. Había una infografía que les vamos a compartir sobre estos tres enfoques. En primer lugar, inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. ¿En qué sentido? Proteger en todos los sectores, en la economía formal e informal y en áreas urbanas y rurales. Este es un convenio que habla del mundo del trabajo, luego lo vamos a ver en detalle. En segundo término, tratar la violencia y el acoso en la legislación relativa al trabajo y al empleo, la seguridad y la salud en el trabajo, la igualdad y la no discriminación, pero también en el derecho penal, en el caso de que esto sea constitutivo de delito, y tratar la discriminación, el abuso de relaciones de poder y las normas de género que fomentan la violencia y el acoso. La siguiente, por favor. ¿A qué se refiere con violencia y acoso? Esto es bien importante. Esta es una definición textual del convenio 190 y sugiero utilizar de manera literal, dado que esto fue objeto de amplio debate. Para acordar letra por letra cada una de las palabras de esta definición y expresan el acuerdo de los países, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores representados en la OIT, más de 187 países. Entonces, se define violencia y acoso, y esto es bien importante porque de ahí se van a desprender el conjunto de acciones, tanto legales, reglamentarias o de políticas públicas, que deberán aplicarse a nivel de la sociedad chilena, pero también, y muy importante, al interior de las empresas. Se define como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables. El adjetivo inaceptable pretende dar certeza de aquello que no es debatible en las sociedades que han ratificado este convenio. Cada sociedad tiene un conjunto de prácticas y de cultura que no necesariamente todas ellas coinciden en que determinados comportamientos y prácticas son inaceptables. Por lo tanto, el convenio expresa ese consenso sobre aquello que se ha declarado como comportamientos y prácticas inaceptables, sin hacer juicio de valor. Como en el derecho es muy importante sancionar conductas, pero también amenazas de tales comportamientos y prácticas, hay entonces a continuación esta frase de o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, y por lo tanto entonces se sancionan conductas, pero también amenazas. Y aquí viene una innovación muy sustantiva que en nuestra legislación ya está siendo corregida con la entrada en vigencia de la ley Karin, pero que nos acompañará durante toda la tutela del convenio 190, ya sea que se manifiestan una sola vez o de manera repetida. Y esto es bien importante porque el convenio innova, no tipificando las conductas para que sean sancionables en la repetición de los comportamientos o de las prácticas o de las amenazas de esos comportamientos y prácticas, sino que también sancionando si ellas, comportamientos y prácticas, se manifiestan solo una vez. Y por supuesto, siempre es importante determinar
¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que busca voluntaria o involuntariamente estos comportamientos y prácticas? Que tengan por objeto entonces, deliberadamente, que causen como una externalidad o sean susceptibles de causar, aun cuando sea involuntario, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Entonces, si se dan cuenta, es una amplia gama de lo más evidente, que es el daño físico, pero también ocurre y consigna el daño económico y, por supuesto, admite como causal la violencia y el acoso por razón de género. Y en relación a esto último, la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado y que incluyen el acoso sexual. Todas estas definiciones deberán incorporarse en la legislación nacional y el convenio admite que puede tener un concepto único, violencia, acoso y razón de género, o conceptos separados según el país y su Congreso así lo determine. La siguiente, por favor. ¿A quién entonces protege? Estamos hablando de mundo del trabajo como una de las grandes innovaciones de este convenio. El convenio se aplica a todos los sectores, público y privado, en economías formales o informales, en zonas urbanas o rurales, y aquí hay una definición bastante taxativa para ayudar a su aplicación. Trabajadores asalariados, según se define en la legislación y las prácticas nacionales, lo más evidente, todos los convenios de la OIT así lo señala. Personas que trabajen, cualquiera sea su situación contractual, ahí hay una primera gran apertura. Personas en formación, incluidos pasantes y aprendices, serían nuestros alumnos en práctica o los aprendices que consagra la ley. También trabajadores y trabajadoras que hayan sido despedidos. Trabajadores voluntarios, personas que están en búsqueda de empleo y que postulan a ese empleo y por lo tanto están en la órbita de esa empresa, y por supuesto también individuos que ejercen autoridad, funciones o responsabilidades de un empleador. Ellos también son objetos de protección, ellas de este convenio. Es como cuando han visto que ahora en los matrimonios y en las fiestas está este círculo que graba mientras las personas giran. Este es un convenio 360, es un convenio que protege a los trabajadores y supervisores, cada cual en su relación, pero también en la relación entre pares, y por lo tanto no solo consagra aquellas acciones que se cometan en principio de autoridad. La siguiente, por favor. ¿Cuándo y dónde ocurre? Esto también es importante porque toda nuestra legislación se basa en el supuesto básico del puesto de trabajo. Y hoy día sabemos que el puesto de trabajo difiere por sectores productivos y tiene muchas modalidades que el convenio busca proteger y no dejar fuera de su esfera de tutela. Ocurren, y aquí hay una primera definición, durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo. Y aquí se señala, por supuesto, el lugar de trabajo, que es el principio básico, espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, esto es bien importante, lugares donde se paga al trabajador, donde el trabajador o trabajadora toma su descanso o donde come, esto porque en muchas faenas productivas son lugares distintos a el lugar físico exacto donde se elabora. Instalaciones sanitarias o de aseo y también vestuarios. En el caso de desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo, esto también es parte de la esfera de protección. Las comunicaciones relacionadas con el trabajo, y entendiendo esto, el amplio marco de comunicaciones, hoy día sabemos que no son solo las instrucciones verbales o escritas, sino que también medios como WhatsApp, redes sociales, otros medios de comunicación que no se escapan entonces a la esfera de protección del convenio. Ya tuvimos un primer pronunciamiento para el sector público de la Contraloría General de la República, que señaló que eran medios probatorios pantallazos de WhatsApp, por ejemplo, si ahí se verificaba alguna de las conductas, prácticas, comportamientos que este convenio y la legislación nacional sancione.
También el alojamiento proporcionado por el empleador se entiende parte del mundo del trabajo, y los trayectos entre el domicilio y en el lugar de trabajo, figura que ya tenemos en nuestra ley de accidentes del trabajo y que ahora también se incorpora como un lugar de protección para este convenio. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste entonces el convenio? Cuando proceda, en primer lugar, prohibir legalmente la violencia y el acoso, que es un esfuerzo que está realizando el país. Un primero es la ley Karin y luego vendrán los ajustes que sean necesarios de complementar. En segundo término, velar porque las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso. Ya escuchábamos a la representante del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, uno de los actores llamados a contribuir a las políticas públicas, pero no es el único, también hay otros, una visión intersectorial. Adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso, que esto es efectivamente un enfoque integral y que muchos actores públicos y privados están llamados a ser parte de este esfuerzo. Establecer, y esto es muy importante, mecanismos de control de la aplicación y seguimiento, fortalecer los mecanismos existentes. Esto está claramente, por ejemplo, en el esfuerzo del protocolo que deberá dictar el empleador en acuerdo con los trabajadores para la aplicación de este cuerpo legal. Velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo. Esto es bien importante. No solo el convenio se centra en la sanción, sino que también incluye de manera muy importante que la reparación de esa víctima se concrete favorablemente y proporcional al daño causado. La sanción no es solo o no constituye el único elemento de reparación. Esa víctima puede requerir de otras acciones distintas a la sanción de quien haya sido determinado como culpable. Prever sanciones, como es evidente, desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación. Este convenio tiene un fuerte componente de prevención, de actividades de sensibilización en forma accesible según proceda. Ese será un tema también cuando estén los trabajadores embarcados en la nave, alcancé a escuchar también, ¿no? Garantizar que existan medios de inspección e investigación efectiva de los casos de violencia y acoso. Esto es muy importante, incluyendo a través de la inspección del trabajo u otros organismos competentes, que será una de las discusiones que este sector también tenga que realizar a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del convenio. En la siguiente, por favor. ¿Cómo se trata? Aquí entonces hay tres dimensiones que aborda el convenio. Primero, prevención y protección. Esto es muy importante. Ojalá no estemos en la segunda variable, que es los controles de aplicación, vías de recurso y reparación. Ojalá no lleguemos a ese instante. Y finalmente, orientación y formación, porque todos los que integramos el mundo del trabajo debemos aprender cuáles son ahora estos comportamientos y prácticas aceptables para un sentido positivo, la manera en que tenemos que convivir. La siguiente, por favor. ¿Qué pueden hacer además los sindicatos y las empresas para uno de los elementos que también incluye el convenio 190, que es la especial atención, si bien no está en el mundo del trabajo, sino que en la esfera personal, pero tiene un gravísimo impacto en la vida laboral, que es la violencia doméstica? El convenio reconoce sus efectos para las personas trabajadoras, para también quienes ejercen autoridad al interior de la empresa, y invita a, en la medida en que sea razonable y factible, mitigar su impacto. Y aquí la recomendación avanza porque si bien no es responsabilidad del empleador que estos hechos ocurran, sí impacta negativamente en la vida laboral, y hay algunos países que ya han adoptado algunas de estas recomendaciones, como licencias para las víctimas, modalidad de trabajo flexible, protección temporal contra el despido, la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de riesgos. Esto es muy importante, la evaluación de riesgos psicosociales. Ustedes sabrán que habrá prontamente una circular de la Superintendencia de Seguridad Social para los organismos administradores del seguro, las llamadas mutuales, en torno a cuáles son las acciones de prevención para en servicio de las empresas afiliadas, y por supuesto la sensibilización, como es esta actividad en que hoy día nos encontramos reunidos. La siguiente, por favor. En relación al sector marítimo, ustedes saben de que ha habido una reciente ratificación del Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Este instrumento fue adoptado
en la 94 reunión marítima de la Conferencia Internacional en 2006, que revisa y refunde otros convenios existentes, porque no es el primero, empleando un nuevo formato con actualizaciones para reflejar las actuales condiciones y un lenguaje más moderno que se utiliza en este sector productivo. En febrero de 2024, la OIT, junto con la Organización Marítima Internacional, adoptaron una lista de recomendaciones destinadas a proteger a la gente de mar de la violencia y el acoso, entendiendo de que se trata de una modalidad de trabajo excepcional. Y estas incluyen enmiendas al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT en línea con el Convenio 190. Las recomendaciones que se formularon durante esta reunión conjunta, a la que asistieron representantes de gobiernos, armadores y gente de mar, las dos organizaciones, tanto la OIT como la OMI, también se comprometieron a lanzar una campaña internacional conjunta de concienciación para combatir la violencia y el acoso, incluido el acoso sexual, la intimidación, la agresión sexual específica para el sector marítimo. Los Estados miembros y las organizaciones de gente de mar y de armadores tienen hasta el 10 de septiembre de este año 2024 para presentar enmiendas al instrumento de 2006, que a su vez van a debatir en abril de 2025 en la quinta reunión del Comité Tripartito Especial de este mecanismo. Es muy importante entonces que cada cual desde su rol, lo que le corresponda, participe activamente en la construcción de estas propuestas y por supuesto quienes integran luego la reunión del Comité Tripartito Especial. La siguiente. Este grupo de trabajo tripartito recomendó al Consejo de Administración de la OIT, que es el organismo que gobierna nuestra organización, enmendar el instrumento considerando la posibilidad de, en primer lugar, definir y prohibir la violencia y el acoso a bordo, incluido el acoso sexual, la intimidación y la agresión sexual, adoptar políticas, medidas y programas pertinentes para prevenir y abordar estos problemas, especificando las responsabilidades de los estados, los trabajadores, los armadores, la gente de mar y otras partes interesadas, exigir a los armadores que adopten políticas y medidas pertinentes para prevenir y hacer frente a la violencia y el acoso, incluido, como ya decíamos, el acoso sexual, la intimidación y las agresiones sexuales, adoptar los mecanismos de denuncia existentes a bordo y en tierra, dada la modalidad del trabajo, para facilitar el acceso a recursos efectivos en casos de violencia y acoso, obligación del Convenio 190, incluida la protección contra la victimización o las represalias, entendiendo que hay un periodo distinto en embarcados que para luego llegar a tierra, y por supuesto protegiendo siempre la intimidad y confidencialidad de los implicados, tanto de la presunta víctima como del eventual victimario o victimaria, que puede resultar también inocente luego de la investigación. Y por supuesto que reforzar la cooperación entre los estados involucrados que concurran mientras ocurra esta situación. La siguiente, por favor. Aquí quiero compartir el listado actualizado al 13 de mayo del 2024 y podrán ver que desde su adopción en 2019 a 2024 ya hay 39 estados que han ratificado el convenio 190. Se augura entonces una ratificación masiva en los próximos años y Chile es parte de los países que se han obligado a cumplir sus prescripciones. Y creo que con esto finalmente, en una rapidísima visión, hemos terminado esta exposición y estoy disponible para las preguntas que quieran formular. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta? La señora Raquel. Buenas tardes, Patricia. Raquel Mesa por acá. Muchas gracias por tu presentación. Creo que el día de hoy para todos nosotros el convenio 190, la legislación y cómo se debe implementar este convenio y dicha normativa en nuestro sector marítimo tenía una incertidumbre antes de tu presentación. Para mí fue muy importante saber que efectivamente, si me equivoco, tú me corriges,
antes del 10 de septiembre o al 10 de septiembre los Estados miembros deberán presentar las enmiendas y correcciones en relación al convenio de trabajo marítimo, le voy a decir, al área marítima. Así es. Son propuestas para la enmienda que luego serán Perfecto. discutidas y aprobadas algunas y otras no. Es parte del debate, pero hay este proceso participativo de presentar propuestas hasta el 10 de septiembre para luego en la Comisión Tripartita Especial discutir estas enmiendas. Estas propuestas se hacen a través de los estados, o sea, a través Sí, de es nuestra el mismo autoridad lugar marítima deberíamos. como se modificó el convenio ratificado por Chile. Muchas gracias. Eso creo que es súper claro y súper importante para toda la industria que está presente el día de hoy acá. Quiero agradecer tu presentación, como dije antes, voy a quedarme con una pregunta. Dígame. A bordo de las naves es muy complejo, ¿cierto? Es muy complejo definir el acoso laboral o quién pueda tomar como acoso laboral, ya que acá existe una jerarquía absolutamente marcada, ¿cierto? Y hoy día las nuevas generaciones, una orden, porque a bordo se da una orden, se podría tomar y tergiversar como acoso laboral. ¿Desde qué punto crees tú nosotros deberíamos enfrentar estas temáticas y esta dificultad que vamos a tener a la hora de comprender qué es lo que es una y otra cosa? Más aún cuando la ley Karin determina que bastará una sola vez, ni siquiera debe ser repetitiva ni nada, sino que una sola vez para que sea considerada acoso y por tanto posteriormente delito. Eso. Así es. Por eso era tan importante tener en cuenta este cronograma de adaptación de la aplicación del convenio al sector, porque claramente tiene una realidad distinta, pero ello, y eso quiero advertir, no va a significar que no se cumplan los principios del convenio. El ejercicio al que está convocado es cómo estos principios de estos comportamientos y prácticas que son inaceptables tienen su aplicación en el sector marítimo. Y hago la siguiente precisión a tu pregunta sobre el principio de autoridad. El convenio 190 para cualquier sector no sanciona el ejercicio de la autoridad. Y entendemos que en muchos sectores productivos, incluso la vida del propio trabajador o trabajadora está en riesgo si no cumple estas instrucciones, ¿no? Pensemos en la construcción, pensemos en la minería, es decir, claramente quien organiza el trabajo tiene también la facultad legítima de impartir instrucciones para el correcto desarrollo de la actividad productiva, pero también para la seguridad y salud de todos los que integran la faena productiva. Y entendiendo además la especialidad, el caso especialísimo en el sector marítimo, que además quienes ejercen la autoridad al interior de la embarcación es ley mientras está embarcado, ¿no? Sin perjuicio de ello, no es excusa que en virtud del ejercicio de la autoridad, esa autoridad se ejerza con violencia y entendiendo violencia el amplio concepto. Entonces, por eso es muy importante que los estados sean activos en estas propuestas para delimitar cómo el ejercicio de la autoridad en este sector tan especial se ejerce de manera pacífica, si usted quiere verlo entonces de una forma positiva, y que este ejercicio de autoridad no vulnere ningún derecho de las personas que están embarcadas. Y recuerde también de que este derecho protege a quienes ejercen autoridad de los otros integrantes de la faena productiva. No es solo en el caso de una relación de poder, y sabemos que pueden haber durante semanas de embarque otras situaciones que afectan también a las personas que tienen el rol de dirigir la actividad al interior de la nave. Nos parece que esto es un proceso razonable, que esta comisión tripartita especial va a ser capaz de acordar
cómo los principios del convenio 190 se aplican de manera razonable. Por eso les decía en una de las láminas, no sé si vieron, que todos tienen un rol, pero en el ejercicio de sus responsabilidades, que son diferentes y complementarias. Entonces creo que podremos tener a fin de 2025 entonces una aplicación razonable y ejemplar para garantizar que en el sector marítimo hay un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, ahí en la mesa 10. Hola, Susana Cabrera es mi nombre y un poco tomando lo que estaban hablando recién sobre la autoridad, me gustaría saber si en algún minuto se van a entregar al resto las sanciones que son aplicables ante el delito cometido o el acoso cometido, cualquier figura. Y no estoy hablando en realidad en torno a los pares, sino que a efectivamente autoridades, hablemos gerentes, hablemos, no sé, dueños de una empresa, porque voy a poner solo un ejemplo cortito. Años atrás me acuerdo cuando se puso esto de los feriados irrenunciables y las empresas grandes habrían igual porque total la multa era nada en comparación de lo que vendían ese mismo día. Entonces, ¿cómo hacemos para que si alguien sufre acoso por parte del dueño, por ejemplo, de una empresa, no lo van a echar, digamos, como le pasaría a un par de uno? ¿Cuáles serían esas sanciones como para desmotivar al acosador, por decirlo así, y al revés, motivar al denunciante a hacerlo? Porque si a mí no me motiva lo que le van a hacer, si le van a dar clases de ética, perdón, yo no voy a denunciar porque me van a echar. Entonces, me gustaría saber un poco en qué línea harían ese tipo de sanciones. Sí, entiendo perfecto. Mientras no estaba todavía ratificado el convenio 190, ya se inició en una moción parlamentaria a raíz de la triste muerte, el suicidio de Karin Salgado, ¿no? La ley que ustedes conocen como Ley Karin, que aborda algunos de los aspectos del convenio 190 y ahí se establecen todas las sanciones. Por lo tanto, no es voluntario, digamos, a establecer al interior de la empresa en su propio protocolo cuáles serán esas sanciones, sino que son de rango legal y algunas conductas deberán ser complementadas en el reglamento que proponga el convenio 190, el Ministerio del Trabajo para el convenio 190 y ahora, antes del 1 de agosto, para la implementación de la ley Karin. Entonces creo que hay como tres esferas para efectivamente hacernos cargo de lo que tú preguntas, que la víctima tenga la confianza de denunciar porque la conducta de la cual ha sido objeto como víctima sea finalmente sancionada y también la persona que ha sido acusada de victimario o victimaria tenga la debida defensa. Entonces, en primer lugar, la ley. El primer esfuerzo normativo de Chile es la ley Karin, que entra en vigencia el 1 de agosto, que define cuáles son las sanciones. Habrá un segundo momento cuando se dicte el reglamento del convenio 190, que entra en vigencia ahora el próximo 12 de junio. Y también esto se verá no en materia de sanciones, pero sí en materias de procedimiento, en los protocolos que entendemos que va a ser parte del reglamento interno de cada una de las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque también, no solo como tú señalabas, es un disuasivo, no solo el que no hayan sanciones claras y fuertes, ¿no? No, tú mencionabas la clase de ética como el símbolo de aquello que no es una sanción, sino que también el procedimiento. Muchas víctimas se abstienen de denunciar porque el procedimiento no les da garantías de confidencialidad, de protección ante las represalias. Es un procedimiento que no protege su intimidad y tampoco la de el posible victimario o victimaria. Entonces creo que son dos cuestiones que hay que vincular. Tiene que haber un procedimiento reconocido y legítimo
que además sea llevado adelante por personas idóneas. Esto no es una falta general del trabajo, ¿no? Como un mecanismo de sanción porque usted ha incumplido sus tareas. Las personas que instruyen estas investigaciones tienen que ser debidamente capacitadas al interior de la empresa, en la inspección del trabajo y también si esto llega a tribunales. Se trata de eh, violaciones a los derechos que afectan gravemente a las personas. Por eso ponía el ejemplo tan triste de Karin, ¿no? No es algo que a las personas no les afecte su propia vida y por lo tanto tenemos que tener especial y delicada atención a cómo se llevan estos procedimientos con personas especializadas que no revictimicen y tampoco señalen como culpable a alguien que no ha sido así determinado por una investigación, ya sea al interior de la empresa, las sanciones que corresponden o en sede administrativa o judicial. Entonces, sí, creo que gran parte de la vitalidad de este convenio y de la legislación se va a aprobar si las personas trabajadoras en relación a la autoridad y entre sus pares ven como eficiente y posible de alcanzar la actuación y reparación ante las violaciones de las cuales son víctimas. Si ese mecanismo no funciona, el de la investigación pertinente, adecuada y las sanciones, seguramente vamos a tener una falta de credibilidad en que esto es letra y no práctica. Gracias. ¿Alguna otra consulta? En la mesa 2, por favor. Y mesa 3. Hola, mi nombre es Marta Zamorano. Yo vengo desde la empresa portuaria San Antonio y me gustaría saber, ¿tienen ustedes considerada alguna campaña para poder trabajar dentro de ya sea empresas públicas o empresas privadas y poder generar algún tipo de, no sé si capacitación o charla, sino algo con una metodología más socioeducativa? Porque tenemos que tocar los sesgos, tenemos que tocar construcciones socioculturales que están muy arraigadas en las personas, sobre todo dentro del ámbito público, que tenemos gente que lleva 30, 40 años trabajando incluso, que tiene una mirada, yo no estoy juzgando, estoy diciendo que tiene una mirada como las profesoras antiguas, normalistas, con una visión que se contrapone a las nuevas generaciones que son distintas, totalmente distintas, a veces se contraponen, a veces hay flexibilidades, pero ¿cómo ustedes van a abordar la educación? Bueno, nosotros, la piedra de tope nuestra es nuestra cultura y nuestra educación, en cualquier ámbito que queramos implementar de política pública. Entonces eso, si hay alguna campaña y cómo se va a trabajar. Gracias. Bueno, sí, comparto totalmente tu reflexión y es parte de las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído. No es una campaña que corresponda a la OIT realizar, sino que es una obligación del Estado de Chile. Y le hemos sugerido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, específicamente a la subcomisión del Consejo Superior Laboral, que se constituyó para recomendarle al gobierno la implementación del convenio, la urgente realización de una campaña de sensibilización en el sentido de que tú propones. Esto no es un libro que hay que leer, sino que tiene que tener mucha didáctica. Hemos sugerido además abordar esta educación con una mirada compasiva, porque tal como tú señalas, este conjunto de comportamientos y prácticas hoy inaceptables no necesariamente en el pasado inmediato o lejano lo eran. Y creo que todos tenemos que aprender a comportarnos y a convivir con estas nuevas reglas. Y no es justo pretender que sin esta educación, sensibilización, todas las personas tengamos de pronto, por arte de magia, un comportamiento conforme a este convenio. Entendemos, y eso lo podrá ratificar la autoridad, pero entendemos de que el gobierno de Chile al inicio de la vigencia de este convenio y también de la ley Karin, si te das cuenta, se sucede en el tiempo, 12 de junio y luego 1 de agosto.
va a iniciar esta campaña en ese sentido didáctico, con pequeños videos, tutoriales. Tenemos que pensar que no todas son grandes empresas de San Antonio, sino que también hay pequeñas empresas que el empleador no necesariamente tiene disponibles para desplegar esta campaña. Y la circular de la Superintendencia de Seguridad Social para la implementación de la ley Karin incluye obligaciones en este sentido para las mutuales. Todas las empresas afiliadas tendrán estos servicios para poder complementar su propia política. Entonces, el gobierno tiene una responsabilidad de difusión, de sensibilización y de capacitación para que todos aprendamos a comportarnos y a convivir en paz. También las propias empresas, pero con el apoyo de los servicios que entregue la mutual a la cual está afiliada, sin perjuicio de todas las iniciativas que la propia empresa y las organizaciones sindicales promuevan a su interior. Bien, la siguiente pregunta, por favor. Mi nombre es Héctor Azúa, del Sindicato de Oficiales de Marina Mercante, CIMAR. Mi pregunta es de forma, porque en su exposición ha dado todas las interrogantes que uno podría tener de los temas de fondo. Me refiero a si en algún momento esto va a ser compatibilizado con el Código del Trabajo. Así como el MLC en alguna oportunidad, no todo, pero algunos de sus artículos fueron incluidos en el Código del Trabajo. Me pregunto si este convenio 190 también lo va a hacer. Eso es, gracias. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, ya la ley Karin modifica varios cuerpos legales, incluido el Código del Trabajo. Y aquellos aspectos que todavía quedan por implementar, muchos de ellos tendrán también reflejo en el Código del Trabajo, porque el convenio 190, su primera gran expresión es en la ley laboral y en el caso de nuestro país en el Código del Trabajo. Así que sí, habrá modificaciones al Código del Trabajo, también a los reglamentos que lo acompañen, también con dictámenes de los organismos que fiscalizan y regulan, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Seguridad Social, entre otros. Pero esto es un convenio que se expresa en las normas laborales. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, agradecemos a la expositora de la Organización Internacional del Trabajo de Econosur, señora Patricia Rodas. Señora Patricia, muchas gracias. Por favor, le brindamos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una estupenda jornada. Bien, a continuación tenemos dos expositores de MEPSO. MEPSO, con presencia en más de 50 países y más de 400 ciudades del mundo, no solo es una empresa líder en tecnologías sostenibles, soluciones integrales y de servicios para el procesamiento de minerales y refinado de metales, sino también un socio estratégico de la minería para un cambio positivo en sostenibilidad.